Bien, creo que ya estamos la mayoría. eh, Bien, les quiero presentar otro trabajo igualmente corto sobre el ladrón de bicicletas en el contexto del neorrealismo, para verlo, para entender también este movimiento e igual seguir conversando al respecto. Entonces les voy a pasar este documental. Usualmente se piensa que en el cine, para contar una buena historia, hay que elaborar grandes estructuras narrativas, muchos personajes y diversos puntos de giro para lograr una gran complejidad en lo que se cuenta. Pero a veces olvidamos que las cosas más sencillas de la vida son las que poseen mayor complejidad. Vittorio De Sica sabía esto muy bien cuando realizó El ladrón de bicicletas, la mayor referencia cinematográfica del neorrealismo italiano. Pero primero repasemos qué es el neorrealismo italiano. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, aún se producían películas que en la época se conocían como comedias de teléfono blanco. Películas que fueron impulsadas durante el régimen de Benito Mussolini, que entendió que el cine era una poderosa arma como medio de expresión y que podía convertirlo en un instrumento para lograr sus fines. Las producciones eran propagandísticas y al estilo de las comedias americanas, románticas, sin muchas complicaciones y con un final feliz. Las películas no podían mostrar delincuencia ni pobreza, y tampoco estaba permitido el uso de la sátira. Se trataba de dar la imagen de una nación intachable y perfecta. Una vez terminada la guerra, un grupo de escritores y cineastas empezaron a trabajar en lo que sería un nuevo acercamiento del cine que mostrara la realidad de las personas. Revelarían lo irrevelable. Lo que se ocultaba durante el régimen de Mussolini fue revelado con las películas del neorrealismo italiano. Los cineastas salieron del estudio para grabar en las calles de Italia. Usaban actores no profesionales. Pensaban que la mejor actuación que una persona podía hacer era la de sí mismo. Mostraban las actividades típicas de las personas, el dolor, el sufrimiento, la pobreza. Las clases bajas y sus luchas fueron reflejadas por primera vez de manera notoria en la gran pantalla. El ladrón de bicicletas es considerada una de las obras más representativas del movimiento. La historia es sencilla. Antonio Ricci, un padre de familia, recorre toda la ciudad con su hijo Bruno en búsqueda de una bicicleta que le fue robada y que es esencial para su trabajo. Esta simple premisa resulta en una intensa experiencia que muestra aspectos profundos y complejos de la sociedad que solo pueden ser evidenciados a través de la sencillez de su forma. En este aspecto, la película se apoya principalmente en lo que en el cine se conoce como puesta en escena. Los personajes, el vestuario, el maquillaje, la escenografía, la iluminación, básicamente cada elemento visual que aparece en la pantalla para narrar la historia. Vittorio De Sica no maquilló a sus actores y los vistió de la misma forma en la que se vestía la clase obrera de la época, denotando un gran naturalismo y despojándolos de la superficialidad de los personajes que Hollywood había acostumbrado a ver hasta el momento. Actores que no eran actores. Antonio Ricci fue interpretado por Lamberto Maggiorani, que era un obrero de una fábrica y que su situación económica era similar a la del personaje, lo que le daba una sensación más real y auténtica a su interpretación. En cuanto a la dirección de fotografía, vemos pocos primeros planos, ya que predominan los planos generales y el uso de una gran profundidad de campo. Esta técnica tiene la intención de mostrar la ciudad en su gran complejidad, convirtiendo a la misma en un personaje de la historia. Esto representaba una gran ventaja para los cineastas del neorrealismo, que disponían de la libertad del espacio al grabar en las calles, en contraposición del cine industrial que grababa en estudios de cine y tenían que usar planos más cerrados debido a las limitaciones de un espacio y una iluminación ficticia. En cuanto a la escenografía, Vittorio De Sica utilizó el propio elemento de la bicicleta para construir ciertos aspectos emocionales. A lo largo del film, vemos cómo el cuadro en ocasiones se inunda de imágenes de bicicletas, para crear en el espectador una empatía emocional con Antonio.
e incluso para crear la intención de que Antonio también debería robar una bicicleta para solucionar sus problemas. Luego de haber recorrido gran parte de la ciudad buscando la bicicleta, Antonio decide tomar un descanso para llevar a Bruno a comer una pizza. Esta es una de las escenas más representativas de la película, precisamente por el uso de la puesta en escena al momento de narrar. Aquí contrastan las clases sociales de la Italia de la época. Frente a la humildad del vestuario de Antonio y Bruno, se impone la apariencia del resto de los personajes. Pero es el niño de la mesa vecina, con el que Bruno cruza varias miradas, lo que destaca esta diferencia y también parte de la mirada que el director presenta hacia esta clase social. Si la apariencia de Bruno y Antonio tienden a ser una representación natural de los personajes, la del niño, y en general la de todos los clientes, tiende a ser artificial. En todo el film, la clase obrera, pese a su apariencia pobre o a la profesión que ejercen, son representados de forma naturalista, y por esta misma razón no son juzgados ni valorados de forma negativa. Sin embargo, las clases altas, con sus particulares peinados y atuendos, se ven caricaturescos y son valorados negativamente, bien por la actividad que realizan o solo por su aspecto físico, de manera que no se requiere, como en el caso de esta escena, que emitan ninguna palabra para que se demuestre lo artificial de sus costumbres y modos de vida. Vittorio De Sica dijo una vez que el neorrealismo italiano no estaba destinado a ser la realidad, sino un filtro de la realidad a través de la poesía. Bien, yo creo que eso nos aclara un poco más este movimiento y también lo de la película, ¿no? Ahí como se marca acá, lo importante era la puesta en escena, ¿no? Eso era lo fundamental. Otra característica ya técnica es que trabajaban con luz natural, ¿no? No con estos grandes reflectores. Y lo que hablábamos del audio, ellos sí doblaban más, ¿no? O sea, trabajaban más para lo del doblaje. Una cosa interesante también es que los guiones tienen una estructura típica aristotélica, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen el conflicto, o sea, tienen la presentación de los personajes, de ahí el conflicto, que en este caso es del robo de la bicicleta, ¿no? Que da paso a que se desarrollen toda esa serie de peripecias hasta el clímax, y el clímax es cuando el padre decide robar la bicicleta y lo atrapan, ¿no? Y sí, otra de las características es que deja el final abierto, ¿no? No se sabe qué va a pasar con estos personajes. Y no termina en el típico happy end de las películas norteamericanas de la época y hasta ahora, ¿no? Que se hacen, ¿no? El final feliz, sino que deja eso, deja un final abierto. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quisiera hacer con respecto a esto? ¿No? ¿Está todo claro? ¿No tienen ninguna duda, inclusive alguna contraposición con respecto a esto? Yo tengo una pregunta. Sí, por favor. ¿Por qué esta película es la película del neorrealismo italiano y no las otras? Porque Ladrón de Bicicletas es como que la típica película que aparece en todas las listas de películas mejores y todo el swing. Pero ¿por qué hace a esta sobresalir versus las otras contemporáneas? O sea, con respecto a las películas de la misma época, dice usted. Exactamente, del mismo movimiento. Sí. Bueno, porque es la película más premiada. Digamos, Ladrón de Bicicletas tiene como 9 premios internacionales, ¿no? O sea, ya les digo, en esa época no daban el Oscar, pero tiene el reconocimiento dentro de la industria norteamericana también como mejor película extranjera. Estuvo igual Venecia, que ya se hacía, Cannes, o sea, tuvo 9 reconocimientos a nivel internacional. Es, digamos, la película más premiada.
y también es una de las películas más analizadas y escritas. Hay inclusive libros enteros de críticos sobre esta película, ¿no? Y sobre el neorrealismo. Entonces sí la tienen como un ícono, como un símbolo de lo del neorrealismo italiano. Y según usted, ¿es una posición merecida? O si usted ha visto otras películas de la misma ola, ¿hay alguna otra que resalta y que podría muy bien ser considerada de la misma manera que El ladrón de bicicleta? Es porque es todo un movimiento y solamente escucho una película. No, hay muchas más, ¿no? La misma Roma, Ciudad Abierta, es una excelente película que les recomendaría que si pueden verla, la vean. Igual Humberto de No Futuro también es una película que, que a mí me gusta mucho, ¿no? Sino que sí, siempre hay una película, digamos, Ciudadano Kane, igual está entre todas las películas como considerada una de las mejores. Igual, dentro de lo del movimiento del neorrealismo, Ladrón de Bicicletas es considerada como una de las mejores. No, pero hay muchas más películas de esa época, ¿no? Que se pueden visualizar. Y también películas que dieron, o sea, como consecuencia de este movimiento que son posteriores. Las mismas producciones de Fellini de los primeros años tienen influencia de esto, del neorrealismo. Eh, Buñuel, Buñuel que comenzó a hacer, él se exilió en México una buena época, comenzó también a hacer producciones que tienen una influencia del neorrealismo italiano. Entonces, como movimiento, más que esta película sí en sí, como movimiento es importante. Por favor, Juan, ¿nos quería decir algo? Sí, bueno, tal vez para agregar un poquito a la pregunta de Claudia. Bueno, el ladrón de bicicletas creo que efectivamente tiene esa posición dentro del movimiento, pero a mi parecer personal, yo creería que dentro de los directores el más destacado es Rossellini, por lo menos por tal vez trabajos posteriores, ¿no? Aunque, bueno, sus mismas películas de neorrealismo también, como unos Roma Ciudad Abierta, ¿no? O Alemania Año Cero, la otra creo que es Paisa, la que completa esa trilogía temática que tiene. Es como que sería, según yo, el más destacado que salió y nació de ahí. Por ejemplo, yo me vi una película de Rossellini, he visto un poquito más. Digo, solo de neorrealismo, solo esta y Alemania no cero. La verdad, no he visto más. Pero de Rossellini me vi una que se llama Viaje a Italia, que que creo que esa de ahí creo que es del 60, si no me equivoco. No, antes creo que es. Porque esa de ahí la vi, llegué a esa porque llegué a esa a través de una película de la Nouvelle Vague que había visto que era Le Mépris, el desprecio de Godard, que la menciona bastante, como que incluso hasta le hace homenajes, había leído respecto a esa película, por eso fue que vi Viaje a Italia. Y, y bueno, eso quería mencionar, ¿no? Que sí, que puede ser que El ladrón de bicicleta sería la película de más icónica, pero yo creo que Rossellini sería el más destacado de los directores de ahí. Sí, gracias, Juan. Sí, sí, como todas las cosas, hay opiniones y opiniones y diferentes puntos de vista. ¿Por qué esta película ha sido considerada también por la crítica, ¿no? O sea, y ¿quién posiciona una película en un ranking o en una lista de las mejores películas de todos los tiempos? Son los críticos de cine, ¿no? Son la gente que escribe acerca del cine, ellos son los que hacen estas listas. Pero independientemente de eso, uno tiene la posibilidad justamente de ver las diferentes producciones y tener una posición al respecto, ¿no? Eso es lo importante. Quiero igual presentarles un trabajo más completo. Este documental dura ya unos 10 minutos acerca de todo el movimiento y creo que vamos a entender mejor justamente no solo el ladrón de bicicletas, Vittorio De Sica, sino a todos los otros realizadores, ¿no? Dentro de este documental.
Igual el proyecto dura 10 minutos y seguimos conversando, por favor. Personas comunes en un país devastado con problemas reales, dando pelea día a día, convertidas en personajes cinematográficos. Hoy hablaremos de una corriente del cine que nació de la miseria y marcó un quiebre a nivel mundial, el neorrealismo italiano. Para entender el neorrealismo italiano es necesario que conozcamos un poco de la historia del cine de ese país. Poco después de la aparición del cinematógrafo en Francia y del kinetoscopio en los Estados Unidos, el cine pronto llegó a Italia, que no tardó en desarrollar una cinematografía propia gracias a estudios como S.A. Cines, Ambrosio e Italia Film. Durante la primera década del siglo XX ya contaba con un subgénero que volvió propio, el peplum, las películas ambientadas en la antigua Roma, protagonizadas por gladiadores y personajes de mitologías antiguas. En 1908 apareció Los últimos días de Pompeya y para 1912 se estrenó la que es considerada la primera superproducción de la historia del cine, Quo Vadis de Enrico Guasoni. El éxito con el público ávido de aventuras estaba garantizado. Pero el cine italiano, como Italia misma, sufrió su primer golpe con la Primera Guerra Mundial. En un comienzo la nación permaneció neutral, pero pronto se unió al conflicto, donde peleó contra el ejército austríaco. Esto no evitó una depresión económica con consecuencias que afectaron a todos los aspectos de la sociedad. Por la bancarrota dejaron de filmarse superproducciones y las pantallas, como las de los cines de toda Europa, fueron hegemonizadas por las películas estadounidenses. Los años de posguerra fueron aún más difíciles en Italia. Creció la tensión social y se formaron grupos de protestas contra el sistema. Entonces surgió el Partido Nacional Fascista, liderado por Benito Mussolini. La capacidad de Mussolini para reprimir a los manifestantes le valió la consideración del rey Víctor Manuel III de Italia, que no impidió su escalada en el poder. A partir de 1925, el país estuvo bajo un régimen totalitario que devoró a todos los partidos políticos democráticos. En 1936, antes de la llegada de la Segunda Guerra Mundial, Mussolini, conocido como el Duce o el Guía, se alió con su par alemán Adolf Hitler, por entonces en pleno ascenso con el nazismo. El gobierno fascista le prestó atención al cine, pero para sus propios intereses. Por un lado, durante esa época fueron construidos más estudios de cine, incluyendo el mítico Cinecittà y el Centro Experimental de Cinematografía de Roma, la escuela de cine más antigua de Europa. Sin embargo, las películas eran de carácter propagandístico o entretenimiento sin sustancia. Se hicieron documentales que exaltaban las bondades del régimen imperante e incitaban a pregonar esas doctrinas, y para entretener fácilmente a las masas, tuvieron su apogeo las denominadas películas de teléfonos blancos, llamadas así debido a que siempre aparecía algún aparato de esas características. Eran comedias livianas con personajes de clase alta que parecían vivir en un país sin preocupaciones, como queda demostrado en El Signor Max de Mario Camerini. Películas que iban dirigidas a familias más pudientes, ya que Mussolini creía que representaban mejor la sociedad italiana, pero la verdadera sociedad italiana era mucho menos lujosa, y como alternativa al cine del fascismo, afloró una nueva corriente cinematográfica, un movimiento originado en parte por profesores y estudiantes del Centro Experimental. En vez de dejarse maravillar por la propaganda y el entretenimiento, se propusieron contar historias con personajes reales que retrataran la tristeza que les tocaba padecer utilizando las cámaras y los recursos disponibles. De esta manera nació el neorrealismo italiano. Las películas del neorrealismo, tal como lo insinúa su nombre, tratan de mostrar a través de una narrativa clásica cómo era la sociedad italiana de la vida real en aquella época. Por eso muchas películas neorrealistas no solo se valoran por su carácter narrativo desgarrador, sino también por su valor histórico. Estas fueron de las primeras películas en la historia que fueron filmadas afuera de los sets, con pocos elementos técnicos y en muchos casos con elementos narrativos casi documentales. No obstante, el neorrealismo también cuenta con antecedentes. Una de las principales fuentes de inspiración para este movimiento cinematográfico fue el cine soviético, encabezado por cineastas como Sergei Eisenstein, Dziga Vertov y Vsevolod Pudovkin. Films como El acorazado Potemkin de Eisenstein y El fin de San Petersburgo de Pudovkin se caracterizaban por mostrar multitudes de la clase obrera y resaltar los problemas sociales. Otra fuente que nutrió al neorrealismo vino del lado del documentalista Robert Flaherty. Sus trabajos, empezando por Nanook, El Esquimal y Man of Aran, coqueteaban con la ficción, pero sin olvidar que estaban registrando personas de la vida real en sus propios
propios ambientes. Otra influencia fue el cine de Jean Renoir, en particular su largometraje Tony, un drama romántico que transcurre en escenarios naturales con mayoría de actores no profesionales. El primer director en impulsar el neorrealismo italiano fue Luchino Visconti. Descendiente de una familia aristocrática, Visconti renegaba de su condición acomodada y del fascismo. Se involucró en el cine cuando en 1935 se mudó a París y trabajó como asistente de Renoir. Allí se familiarizó con un cine sobre gente de verdad con problemas de verdad. Luego de ese aprendizaje, volvió a Italia y financió su ópera prima, estrenada en 1943, Ossessione. En Ossessione, Visconti se basó libremente en la novela negra El cartero llama dos veces, de James L. Cain, sobre un triángulo amoroso y un crimen. Un libro que ya había sido adaptado por Hollywood con Lana Turner en el elenco, pero la gracia del enfoque de Visconti está en que muestra lugares y personas de Italia que no se veían en las películas de teléfono blanco. Habitaciones de prostitutas, viejas estaciones de trenes. Estos detalles generaron controversia en el fascismo. Como resultado, la película fue considerada anti-italiana y fue víctima de la censura por parte de miembros del gobierno. El escándalo fue tal que hasta el mismísimo Mussolini pidió verla y, pese a sus reservas, autorizó su circulación. Así, Visconti siguió explorando la beta neorrealista en más películas notables. La Terra Trema es acerca de un pescador siciliano tratando de independizarse. Por su lado, Bellissima presenta una madre luchando para que su hija triunfe como estrella y tenga una vida mejor. Luego, Visconti se decantó por film con más recursos y grandes elencos, como El Gattopardo y Muerte en Venecia, pero su importancia para el cine neorrealista no deja de ser intocable. Quizás su obra neorrealista más importante se dio algunos años después, en 1960, cuando estrenó una de mis películas favoritas de esta corriente, Rocco y sus hermanos. Con este y sus otros films, Visconti inspiró a varios directores, especialmente a Martin Scorsese, a Quentin Tarantino y a Sylvester Stallone. Uno de los nombres decisivos del neorrealismo es sin lugar a dudas Roberto Rossellini. Nativo de Roma, este chico estuvo familiarizado con el cine ya que su padre hizo construir la primera sala de la ciudad. Más tarde trabajó en diversas áreas de la producción cinematográfica. Comenzó a dirigir películas financiadas por el fascismo como La nave bianca, Un piloto retorna, producida por el mismo Mussolini, y L'uomo della Croce. Pero incluso en aquellos encargos podía advertirse un modo de filmar propio de los documentales. Recién en 1945, en el año de la muerte del Duce, Rossellini presentó su primer film neorrealista, Roma, ciudad abierta. Aquí el director muestra los últimos días de la ocupación alemana en la capital de Italia desde el punto de vista de un militante, un sacerdote y una ciudadana. Por su condición de film independiente, el uso de actores desconocidos, incluso no actores, y la crudeza de las escenas, Roma, ciudad abierta es considerada la punta de lanza del neorrealismo. Y Rossellini siguió explorando el mismo territorio un año después en el drama bélico Paisà. Aquí cuenta 6 historias vinculadas por el avance de un grupo de soldados aliados en tierras italianas. Para potenciar la sensación de verdad, el director contrató a militares estadounidenses. Rossellini continuó desgranando las heridas de posguerra en Alemania Año Cero, que filmó en Berlín con no actores de la ciudad. Esta película vendría a cerrar su famosa trilogía de la guerra. Rossellini nunca ocultó su preferencia a dirigir personas sin formación dramática. Es más, reescribía el guión según la vida de las personas que seleccionaba, todo en función de que los sentimientos en pantalla fueran reales. No por nada, en una entrevista supo decir que debemos tratar de reencontrar en la historia, al hombre, y al hombre más humilde. La carrera de Rossellini adquirió un rumbo distinto cuando en 1949 recibió una carta de la actriz sueca Ingrid Bergman. La estrella de Casablanca manifestaba en el texto que quería trabajar con él. Se encontraron y no solo terminaron trabajando juntos, sino que se casaron y formaron una familia. En las 3 películas que hicieron, el punto de interés reside en la estrella, aunque el director nunca abandonó sus postulados del neorrealismo. La primera fue Stromboli, de 1950, sobre una mujer que llega a la isla volcánica del título. Bergman es la única actriz profesional en el reparto, compuesto por los verdaderos lugareños. La trama acerca de una sobreviviente de la guerra y las consecuencias, como el seguimiento de la rutina de los pescadores, todavía muestran una preocupación por acercarse a la realidad y a los problemas políticos y sociales. Luego llegaron Europa 51, en donde Bergman es una mujer que quiere ayudar a los más necesitados luego de la muerte de su hijo, y Viaggio en Italia, en la que también participa el actor británico George Sanders. Rossellini luego dirigió documentales y eventualmente se dedicó a la televisión sin perder su compromiso con el mundo que lo rodeaba. Junto a Visconti y Rossellini apareció el otro gran hombre del neorrealismo, Vittorio De Sica. Nacido en 1901, comenzó su carrera como actor, llegando a ser un galán de teatro y de películas comerciales de la era fascista. Pronto pasó a dirigir él mismo comedias en la misma categoría del teléfono blanco, pero el amanecer de su autoría comenzó a manifestarse en I bambini ci guardano, de 1943. La historia es de una desintegración familiar contada desde el punto de vista del hijo. Allí empezaba a inclinarse por mostrar una dura realidad que las producciones livianas preferían ocultar. Su entrada de lleno al neorrealismo fue con Xuxa, de 1946,
1936 acerca de dos niños que trabajan como lustrabotas en Roma y sueñan con comprar un caballo. Pero la consagración de De Sica se produjo en 1948 cuando se estrenó su obra cumbre, Ladrón de bicicleta. En esta película, un humilde hombre padece el robo de su bicicleta, indispensable para poder trabajar, y junto a su hijo emprenderá la búsqueda del responsable. Ladrón de bicicleta se convirtió rápidamente en la quintesencia del neorrealismo italiano, un film hecho con escasos recursos en las calles, con actores sin formación, que mostraba la difícil realidad italiana de posguerra y carente de un final feliz. Una película influyente para los directores que trabajan en el lenguaje neorrealista y para los que no también. A diferencia de Visconti, que era más intelectual, y Rossellini, que era un poco más duro, De Sica apostaba más a la ternura, a que el público pudiera entender a los personajes y encariñarse con ellos. Así sucede en Milagro en Milán, donde un huérfano lucha por su vecindario cuando descubren petróleo en esas tierras. Aquí el director da rienda suelta al humor propio de la obra de Chaplin y a los toques fantásticos. Mucho más descarnada es Humberto D, sobre un jubilado y un perro marginados por la sociedad, un largometraje considerado el punto más extremo y doloroso del neorrealismo. De Sica luego pasó a dirigir películas fuera del neorrealismo, con figuras de la talla de Sofía Loren, Marcello Mastroianni, Silvana Mangano, Jean-Paul Belmondo y Montgomery Clift. El éxito y los premios demostraron que era un director que podía trascender toda corriente sin perder su esencia. El neorrealismo también les dio sus primeras oportunidades a cineastas que más tarde supieron construir un lenguaje propio. Por ejemplo, Federico Fellini supo ser guionista de films de Rossellini, y ya como cineasta en solitario, Fellini realizó películas que bien podrían considerarse post-neorrealistas: El Jeque Blanco, Los Inútiles y La Strada. El neorrealismo se detuvo en los años 50, pero cambió para siempre al cine italiano. Le dio un impulso internacional definitivo, posicionándolo en los principales festivales y en entregas de premios. Posibilitó la aparición de nuevos profesionales y el desarrollo de una industria, lo que dio lugar a otras corrientes y géneros como la comedia satírica, el spaghetti western, el terror y el regreso del peplum. Pero sobre todo, el neorrealismo le permitió a un grupo de cineastas expresar su visión de un país golpeado y sometido, y poniendo delante de cámara a los mismos habitantes que debían padecer esa situación. La importancia del neorrealismo italiano se extiende hasta nuestros días. Tuvo una influencia poderosa en corrientes cinematográficas inmediatas a su apogeo, como la Nouvelle Vague francesa, el Free Cinema inglés y la generación del 60 argentina. Como ya dijimos, Martin Scorsese confesó que las películas de De Sica y Visconti fueron cruciales para su obra. Esto se nota en el tono inmediato de films como Taxi Driver, o acentuada por la fotografía en blanco y negro en Toro Salvaje. Actualmente Estados Unidos tiene otros exponentes que toman elementos del neorrealismo, como John Baker, que busca retratar de la forma más real posible ciertos personajes y lugares de su país en películas como Tangerine y The Florida Project. Además, el cine latinoamericano siempre se nutrió del neorrealismo. El ejemplo más actual es Roma. Para darle más carnadura a la historia de Cleo, la empleada doméstica de una familia de clase alta mexicana, el director Alfonso Cuarón contrató a Yalitza Aparicio, una joven de un pueblo humilde, desocupada, que no veía mucho cine y que nunca pensó en ser actriz. Y así podemos darnos cuenta que los ecos del neorrealismo siempre resonarán en todo aquel que mire a su alrededor y decida retratar con imágenes y sonidos la dura realidad social. Estos videos están hechos con el apoyo de nuestros queridos suscriptores de Patreon. Si quieren ver más videos así, por favor consideren apoyarnos en patreon.com/zepfilms, donde también podrán acceder a más contenido exclusivo, preguntas y respuestas y muchas más cosas especiales. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene. Bien, creo que eso deja más claro tanto lo del movimiento como lo de la película, ¿no? Está ahí claramente explicado tanto los orígenes, los realizadores, las películas, ¿no? Y la influencia que ha tenido en el cine mundial. Bien, ¿hay alguna pregunta, algún comentario que quisieran hacer con respecto a esto? El cine latinoamericano también tiene bastante influencia del neorrealismo, ¿no? Sí, Juan, te escuchamos. Bueno, sí, como un comentario nomás, bueno, es interesante cómo muchas de estas corrientes, ¿no? Y particularmente este del neorrealismo, más que nada radica su importancia en eso, en la influencia que tiene sobre cineastas posteriores, ¿ya? Porque inclusive también me parece algo curioso que muchos de estos directores del neorrealismo
no es que pierden, o sea, bueno, ahí dijeron que no perdían la esencia, pero utilizan ya, por ejemplo, pasan de usar actores no conocidos a ya actores profesionales conforme va aumentando la carrera. ¿Ya? Entonces ellos como que marcan una tendencia o una característica nueva a algo que ya se venía haciendo, y eso utilizan de base otros realizadores de otra época, ya, para refrescar un poco o hacer algo tal vez diferente, ¿no? Ellos como que ya le pasan la batuta a unos nuevos y ellos se hacen ya otras cosas que ya no solían hacer, ¿no? Como tomando básicamente el ejemplo del uso de los actores, pero ya sí analizamos un poquito más a profundidad ya sus obras posteriores a los movimientos, yo creería que incluso van cambiando un poco también las temáticas y ese asunto, ¿no? Bueno, solo eso quería comentarlo. Sí, Juan, justamente hay una evolución, o sea, eso es parte del cine, o sea, este movimiento que lo marcamos en una época tuvo influencia sobre otros cineastas y otros movimientos. Entonces, como todas las cosas, va evolucionando. Por ejemplo, el Dogma 95, ¿no? Que quisieron hacer igual un movimiento propio, el trabajar con no actores, el hacer el sonido directo, ¿no? El decálogo de los Dogma, ¿no? Que tenían 10 reglas para filmar, es parte también de eso, ¿no? Es una evolución, ¿no? Lo importante es que en todo esto son movimientos un poco contestatarios, ¿no? Al cine que se está desarrollando ahí en esas épocas, ¿no? Hasta la actualidad, o sea, el cine norteamericano ocupa todas las pantallas, no solo aquí en el país, en el mundo, ¿no? Y el cine de cada uno de los países, por ejemplo, aquí en Ecuador, aunque hagas una producción y tengas éxito, no vas a competir contra las salas de cine que tienen eh, copados con el mercado norteamericano. O sea, yo, por ejemplo, no he visto ninguna película ecuatoriana que se estrene en diciembre, porque en diciembre se estrenan todas las películas norteamericanas que ya están programadas, inclusive desde hace 1 o 2 años. Entonces, eso es un poco la realidad, ¿no? Y frente a esa realidad ha habido movimientos contestatarios como esto del neorrealismo o la Nouvelle Vague francesa, Dogma 95 y otras producciones del mismo cine latinoamericano, ¿no? Que ha tenido ciertas corrientes para presentar una nueva forma de contar o una nueva forma de realizar cine, ¿no? Esperando que tenga algún tipo de respuesta. Pero ahora nos enfrentamos, por ejemplo, ya no solo a las salas de cine, sino a las plataformas. El cine o el audiovisual que se está haciendo en la actualidad es para las plataformas. Y todo el mundo está apuntando hacia allá, hacia querer hacer cine en estas plataformas. Ahora, lo importante con todo esto y volviendo a nuestra realidad es cómo nosotros podemos eso, aprender, conocer de estos movimientos para desarrollar un cine propio acá en el Ecuador, ¿no? Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario que quisieran hacer. ¿Alguien, alguna duda? ¿Está todo claro con respecto a esto? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, ningún otro comentario, quedemos ahí por ahora, ¿no? No se olviden de sus tareas hasta el día lunes, 10 de la mañana. Y la próxima semana ya tendríamos la última reunión de este primer ciclo, ¿no? De este taller. Haremos una evaluación un par de semanas y yo con tiempo les comunicaría cómo empezaríamos la segunda etapa. Igual haríamos modificaciones, yo creo que tanto en horario como un poco en la metodología. Ya les decía que espero que ya volvamos un poco a la situación presencial para poder trabajar de otra forma. Bien, si no Carlos, hay
¿Alguien quiere decir algo, por favor? Sí, buenas noches con todos compañeros. Una pregunta. Claro. En lo personal, ahorita que usted acaba de mencionar que ya se va a terminar, como quien dice, esta primera parte, ¿verdad? Si bien es cierto, asumimos un compromiso de ver las películas, participar y estar al día con nuestras actividades, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, yo debo 2 actividades, las 2 últimas, la semana anterior y esta. Mi pregunta es si le puedo enviar, ponerme al día y enviar, ¿me lo pueden valorar o ya netamente estoy fuera del grupo? ¿O eso ya queda en ustedes y luego nos comunicarán? No, de hecho, algunos compañeros que han presentado igual tarde las tareas se les ha aceptado, o sea, no hay problema. Lo importante es sí que al terminar estas 9 sesiones, que todo el mundo esté al día en sus tareas, es lo único que se ha pedido para poder ser parte de la segunda etapa de este taller. Así que las personas que estén retrasados con las tareas pueden presentar. Ya, listo. Gracias, Carlos. Ya, de nada. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, ningún otro comentario que deseen hacer, agradecerles su participación y nos veríamos la próxima semana. Gracias, una buena noche con todos. Gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias también. Gracias. Hasta la próxima. Bye. Gracias, chao.